Oigan, los que son anfitriones, por favor, podrían dar permiso para compartir pantalla. Ok, empezamos, por favor. Empezamos a leer. Interrogatorio indirecto por la prematuro de 48 horas de nacimiento presentado un cuadro de dificultad respiratoria inmediata que requirió de intubación orotraqueal. Perdón. Antecedentes heredofamiliares. Refiere a abuela paterna con diabetes mellitus tipo 2 y abuelo materno con hipertensión arterial sistémica no tratada. Niega otros antecedentes crónico-degenerativos, así como restos de quirúrgicos, inmunológicos, infectocontagiosos, fímicos, atópicos, endocrinos, hematológicos, neurológicos, psiquiátricos, oftalmológicos, oncológicos, otorrinolaringológicos, neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticos, renales, urogenitales, musculoesqueléticos, reumatológicos, dermatológicos, genopatías y malformaciones congénitas. Antecedentes personales no patológicos. Originario y residente de Torreón, Coahuila. Vive en núcleo familiar, hábitos higiénicos adecuados, hábito alimenticio inadecuado, refiere esquema de vacunación hasta el momento completo, religión católico. Antecedentes personales perinatales. Edad de gestación de 35 semanas, peso al nacimiento de 1.600 kilogramos, 1.600 gramos, longitud 45,7 centímetros, edad de la madre 18 años, menarca a los 13 años, terminación del parto por cesárea, antecedentes de un aborto espontáneo, niega contracepción, última semana de gestación, 12 y 24 semanas, eclampsia y preeclampsia negadas. Antecedentes personales patológicos, cardiopatía congénita. Hipertensión pulmonar moderada, alergias a medicamentos, alimentos y ambientales negadas. Niega otros antecedentes quirúrgicos, otorrinolaringológicos, traumáticos, transfusionales, quemaduras, oncológicos, inmunológicos, infectocontagiosos, fímicos, atópicos, endocrinos, hematológicos, neurológicos, psiquiátricos, oftálmicos, neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticos, renales, urogenitales, musculoesqueléticos, reumatológicos, dermatológicos. Padecimiento actual. Inicio del padecimiento actual hace un día. Mamá refiere que el niño frecuentemente mantiene su boca abierta y respira por ella.
nos da índices de respiración oral. También produce sonidos al dormir, aparente roncopatía, que se acompaña de un cesamiento de los movimientos de su pecho al dormir y después presenta un movimiento brusco, lo cual nos habla de una posible apnea del sueño. Comenta que lo alarmante es que desde la primera vez que le intentó dar leche materna, éste la rechazó y lloraba al momento. Se le habló al médico de base, quien lo valoró, encontrando presencia en la nariz de rinorrea que no drenan a la rinofaringe, ausencia de empañamiento de un espejo colocado bajo la narina mientras la boca se encuentra cerrada. Además, el paso fallido de una sonda flexible nasofaringe. Envío al servicio de urgencias y dicho servicio realiza valoración. Se solicita escanografía craneofacial axial y coronal, la cual reporta en el corte axial ocupación de las coanas por sustancia de partes blandas y óseas que involucra los miatos medios e inferiores, marcado engrosamiento mucoso de las partes posteriores laterales en proyección de la rinofaringe que disminuye la luz de la nasofaringe. Pues ahí ya dijiste todo el caso clínico. Ya no dejaste nada para el interrogatorio. Ok, muy bien. Regrésate al padecimiento actual, por favor. Denme 5 minutos, no, nada más para meterme en la computadora. 5 minutos.
Muy bien. ¿Me escuchan aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces tenemos el padecimiento actual. Pobre criatura, no, yo creo que no duró más de 3 días, ¿no creen? ¿Cómo se diagnosticó? ¿Tiene cuántos días de nacido? ¿2 días? Sí, doctora, 48 horas. Ok, bueno. Es normal que cuando encontramos una patología congénita, tenemos que descartar todas las posibles patologías congénitas, ¿sí? Cuando hay una, hay que buscar muchísimas más, ¿sale? Bien, léeme el padecimiento actual, por favor, hasta la roncopatía, por favor. Inicio del padecimiento actual. Hace un día, mi mamá refiere que el niño frecuentemente y nos da indicios de. Ok. Bueno, aquí nos la pusieron muy difícil, ¿verdad? Porque una patología congénita, que me imagino que todavía no está especificada, pues nos puede dar apneas, ¿no? Nos puede dar cianosis, nos puede, a lo mejor no un ronquido, pero pues sí está un poquito difícil poder hacer ese diagnóstico en ese momento. ¿El paciente está intubado? Sí. Sí, lo dijo al principio, ¿no? Fíjense bien. Apagado de TV. Aceptar. Tenemos que llevar una línea del tiempo, ¿sí? Si este paciente, regrésale ahí a donde, a todo hasta el principio, por favor. Ok. Prematuro de 48 horas presentando un cuadro de dificultad respiratoria inmediata que requirió de intubación orotraqueal. Bueno, esa introducción tendría más bien que colocarse dentro de, ya sea, como tiene nada más 2 días de nacido, pues estaría muy difícil que lo pusiéramos como antecedente. Sin embargo, pudiera ser, pero entraría dentro de sus antecedentes personales patológicos. Tiene 2 días de nacido, pero ya tiene un diagnóstico de una cardiopatía, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Acuérdense que nosotros lo que estamos tratando de hacer con nuestro ejercicio es poder integrar diagnósticos de acuerdo a las patologías que nos toca a cada quien. Si a mí me traen un bebé, o en este caso el bebé ya no me lo trajeron a mí como torrino, ¿no? Sino que llegó al servicio de urgencias, ¿sí o no? Porque no podía respirar. Y la decisión de quienes los vieron de urgencia es la intubación, porque el bebé no podía respirar, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento le hacen el diagnóstico
de la cardiopatía. Porque si a mí me llega un bebé a urgencias, me pongo en el papel de un pediatra, neonatólogo, me hablan porque llega una mamá con su bebé de 2 días que no puede respirar, yo llego y efectivamente trato de meterle aire por el ambú, porque es lo primero que hacemos, ¿no? Tratar de oxigenarlo, primero lo ambuceamos para poderlo sedar y poderlo intubar, ¿sí o no? Esa es la mecánica, ¿sí? Yo les estoy contando todo el chisme. A lo mejor ustedes no lo han vivido, ¿no? A lo mejor no lo pueden relacionar porque nunca han estado ahí. Entonces, llega el paciente, llega el bebé a urgencias, la mamá lo trae toda desesperada porque no puede respirar. Aquí no dice si se llegó a poner cianótico, si no se puso cianótico, no dice nada en el padecimiento actual, ¿verdad? No puedo separar un diagnóstico del otro, ¿sí? A menos que descarte primero la cardiopatía. O sea, tengo que descartar primero un diagnóstico para luego hacer otro. No sé si me explico. Si mi paciente llega con dificultad respiratoria, mándeme, amor. Pero dile que sí sabes de fútbol, hijo. Ajá. Ok, entonces, perdón por la interrupción, pero vengo de una plática con el psicólogo de la escuela de que tenemos que ponerle atención a las criaturas y ponerles límites y darles atención y entusiasmo. Entonces, aquí cuando quieran el autógrafo de Campos, el del Santos, vive enfrente de mi casa. Bueno, entonces ya llegó mi criatura, ¿sí o no? Ya llegó la criatura, llega con dificultad respiratoria, lo atiende el pediatra y lo intuba. ¿Por qué? Porque es la medida de urgencia. Y a partir de ahí lo empieza a estudiar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo llegó el paciente a urgencias? ¿Se lo entregaron a la mamá con una cardiopatía? ¿Lloró y respiró al nacer? ¿Qué dice ahí? En los perinatales. No dice nada, ¿verdad? ¿O sí dice? No, doctora, no dice. Ok, entonces, acuérdense que en los perinatales esto en este momento es sumamente importante, ¿verdad? Porque dijo ahí que el bebé era prematuro de 35 semanas con un peso de 1,600. Un peso de 1,600 kilogramos, pues ser un elefante, ¿no? Un peso de 1,900 no es equivalente a un bebé de 35 semanas, ¿no? ¿Cuál sería el peso adecuado a un bebé de 35 semanas de gestación? Échenle a su Google, ahí lo tienen. Pues 2,400 gramos. ¿Lo buscaste? ¿Lo googleaste? Sí. Desde ahí ya estamos teniendo un bebé con bajo peso. ¿Sí? Una mamá que es que ni siquiera es primigesta porque ya tuvo un aborto previo, ¿no? O sea, ya estamos teniendo antecedentes. Ese bebé es un bebé que nace con bajo peso. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvo hipoxia o no tuvo hipoxia cuando nació? ¿Lo pudieron entregar inmediatamente? Si fue cesárea, ¿cuántos días se quedan hospitalizadas las mamis cuando las operan de cesárea? 72 horas. Aproximadamente.
¿sí? Entonces, en todo ese tiempo, prácticamente el bebé estuvo en el hospital las 48 horas que tiene de nacido, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestra crítica no es destructiva. Estamos viendo cómo es que si un paciente de nosotros nos llega así, tenemos que saber qué hacer, ¿ok? Y si un bebé me llega así, mi diagnóstico, híjole, me va a crear mucho conflicto antes de que yo pueda llegar a un diagnóstico de una atresia de Coanas. Lo digo porque ya lo dijeron ahí en el padecimiento actual, ¿sí? Me va a costar mucho trabajo llegar a ese diagnóstico porque tiene una cardiopatía. Y primero es la cardiopatía. Las Coanas salen sobrando, de todas maneras el bebé no respira, está intubado. ¿Cómo voy a hacer todas las otras pruebas si el bebé llegó así? Pues no, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, es que incluso en el decía que la atresia de Coanas podía estar correlacionada con otra, bueno, una enfermedad congénita que esté conformada por, pues, varios signos o presencias que tenga el paciente. Por ejemplo, se presentaba, nos decía, por ejemplo, el síndrome de Charlie. Entonces, pues por eso puede que tenga o puede que esté acompañado de algunas otras enfermedades congénitas. Claro, y es lo que yo les acabo de comentar, ¿no? Si tú ves una malformación o una patología congénita, hay que buscarle por todos lados a la criatura porque puede ser que tenga una patología renal, de alguna otra situación, ¿sí? Es frecuente eso, casi nunca vienen solas, casi siempre vienen acompañadas. Pero aquí estamos haciendo diagnósticos. En lo personal, yo sí he tenido experiencia con bebés de atresia de Coanas, donde yo he hecho diagnóstico por medio de tomografía, he tenido que hacer traqueotomías, incluso en una ocasión hice una traqueotomía, ahora sí que en contra de mi voluntad por órdenes de la jefatura, ya que el bebé no tenía una atresia de Coanas, sino tenía una hipoplasia, ¿no? Tenía una hipoplasia en las Coanas, lo que no es lo mismo que una atresia. Entonces el bebé pudo haber sido intubado y haber sido resuelto su problema sin el evento traumático de lo que es una traqueotomía. Sin embargo, yo recibí una orden y ahí en el expediente eso puse, ¿no? Se realiza traqueotomía por órdenes de jefatura, ¿sí? Todo eso es, acuérdense que practicamos medicina preventiva y medicina defensiva, ¿sí? Así como la medicina curativa, que es a la que nos dedicamos la mayoría de los especialistas. Entonces, en este caso, pues yo les digo porque si he tenido más de una experiencia, esa es la más, pues la que menos me ha gustado, ¿sí? Por esa situación de tener que seguir órdenes a pesar de mi razonamiento o mi conocimiento. Pero he tenido más pacientes con atresias de Coanas unilaterales que no llegan ni ahogándose, que llegan al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Y ¿listo, no? ¿Por qué no? Porque no tengo Sharpie. Ay, así, la mochila lo tienes. Espérenme. Doctora, no la escuchamos. Sí, los callé porque es que tengo un hijo que es bastante sociable y aquí viven todos sus amiguitos. Entonces vienen con un chorro de relajo, perdón. ¿Sí me ven? ¿Quién sabe a qué le picó este niño? Bueno,
Pues sí se ve, pero pues como que tiene un fondo medio de un puente, algo así. Ah, ok, ok. Déjenlo quito. Es que- Pero se ve Bueno. bien, así déjeselo. Deja ver si le puedo cambiar. Entonces, qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí yo entiendo esa analogía, ¿verdad? Pero la línea del tiempo en la que están marcando el padecimiento actual está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no especifican cómo fue que llegó el paciente a urgencias, ¿no? ¿Cómo es que el paciente, por qué lo intubaron? ¿Cómo llegó el paciente para que fuese intubado, no? Entonces, aquí nada más nos indican que el bebé está con la boca abierta y respira por la boca, pero no dice que se pusiera morado, que fuera al comer, que fuera, ¿sí? Sí saben ustedes que los seres humanos tenemos la facultad de comer y respirar al momento del nacimiento. ¿Cuánto tiempo nos dura esa facultad? ¿Eh? Jesús Cervantes, no te he visto en estos últimos días. Prendan su cámara. Aquí estoy, doctora. Patricia Martínez, Fer Ortiz, Michelle. Déjenme ver aunque le pongan el fondo raro como le puso mi criatura que no le sé mover yo. ¿Quién me Es dura. pudiera? Doctora, Mande. yo había leído que los neonatos son respiradores nasales Ajá. obligados hasta los primeros 4 a 6 semanas de vida. Así es. Son respiradores nasales obligados, ¿sí? Es muy raro que ellos respiren por la boca. Entonces, no sería muy difícil esa característica en nuestro bebecito, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería la característica? Lejos de yo ver a mi bebé que está respirando por la boca. ¿Puede ser cianosis? Claro, ¿y qué más? El llanto. El llanto constante. Claro que sí, si el bebé no puede respirar por la nariz, se va a poner morado y se desespera y empieza a llorar. ¿Y qué pasa cuando llora? Entonces ya puede respirar, a llorar. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí. Bendito sea Dios, entonces ya puede respirar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Todo esto es desde embriología, anatomía, pediatría, fisiología, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un bebé con esas características, lo menos que voy a pensar es que tenga una atresia de Coanas, porque no es lo característico de una atresia de Coanas la forma como mi bebé está llegando. Sin embargo, ¿en qué momento lo intubaron? A ver, platíquenme. Lean otra vez detenidamente, Ángel Ríos, léeme otra vez todo el padecimiento actual, ¿sí? Y todos los demás. Hoy hablé por teléfono con una chica de Toyota para que me preguntó que cómo me había ido con mi servicio y me fue súper mal. Entonces yo le conté toda la historia así como novela, ¿no? Así le dije, no, hombre, lo que pasa es que, mire, yo la llevé y no me hablaron y no sé qué. Y luego ya cuando ya terminé de contarle así todo mi malestar y todo lo demás, me dice la chica, entonces señora, usted me manifiesta y me hizo un resumen tan detallado y tan que le dije, la voy a invitar a mis clases. Increíblemente cómo se dio cuenta de todos los puntos a tratar sin meterse en toda la paja que yo le conté, porque pues yo me estaba quejando, ¿no? Solamente me dijo, entonces la molestia es esto, no le informaron, no esto, y se acabó. 3 renglones, todo el chisme que yo le conté de media hora. ¿Sí? Hay que aprender a sintetizar
quitar toda la paja de lo que estamos leyendo y ser específicos en lo que nos interesa. Ángel Ríos, léeme el padecimiento actual, por favor. Dice, inicio del padecimiento actual, hace un día, mamá refiere que el niño frecuentemente mantiene su boca abierta y respira por ella, nos da índices de respiración oral, también produce sonidos al dormir, aparente roncopatía, que se acompaña de un cesamiento de los movimientos de su pecho al dormir, y después presenta un movimiento brusco, lo cual nos habla de una posible apnea del sueño. Comenta que lo alarma. Hasta ahí llegamos, otra vez. Yasmín, hasta ahí. ¿Cómo lo dirías tú? Pues que la madre refiere que el bebé respira por la boca y sigue ahí, doctora. Bueno, que respira por la boca y que también tiene roncopatía y posible apnea del sueño. Nada más. Salma Ochoa, ¿cómo lo escribirías tú? Lo que alcanzas a entender, ¿cómo lo resumirías? Primero es muy importante saber que un padecimiento de un día no existe, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un padecimiento tenemos que de menos de explicar por lo menos 24 horas, ¿sí? Horas. Un padecimiento de horas, cuando es este lapso de tiempo, ¿sí? ¿Por qué eso es importante? Eso marca mucho diferencia, ¿sale? ¿Cómo lo pondrías, Alma? Por ejemplo, también podría iniciar el padecimiento actual de que el neonato, el niño, llega al departamento de urgencias en el que pues la madre refiere respiración oral. También, bueno, que se acompaña de cesamiento de movimientos. ¿Ustedes creen que esa descripción está correcta, sí o no? Ya con todo lo que hemos platicado. No. Everardo, cuéntame tú qué le pondrías. Yo le pondría, madre refiere respiración oral por parte del bebé con aparente roncopatía y pues ya, aunque la apnea ya sería algo más de que yo pensaría, no sé si ponerlo en el padecimiento actual. Francisco Alvarado, con todo lo que ya hemos platicado, ¿cómo pondrías? Bueno, yo pondría padecimiento de menos de 24 horas, donde la madre refiere una respiración oral por parte del bebé y una probable broncopatía. Les doy 3 minutos para que hagan un resumen de esto. 3 minutos. Acuérdense que estamos siendo analíticos, ¿sí? Y yo ya hablé con ustedes. Tomen en cuenta eso. 3 minutos. 5 para que me hagan el padecimiento actual. Y si se lo chismean, pues se van a tardar más, entonces mejor no se lo chismeen.
Trabajen. Hola. Hola.
doxiado, tu IP, 14506, ¿ahora qué? No. ¿Ya listo? A ver, Santi, ya no hizo nada. No, a ver, dispara. ¿Es el negro? Puedo disparar porque ¿y es el blanco? ¿Y es el blanca? No, sí. Prepárate. ¡Dispara! Listo, no, mira, dispara. Espérate, quiero hacer algo. Largo, ten, ey. Y lo lavas. Y lo lavas. La felicidad, la felicidad, la felicidad. ¿Ya listos? Sí, doctora. Ya los corrí. ¿Quién sabe qué tanto hicieron? Muy bien. Gloria González. Platícame qué escribiste tú, Gloria. Sí, yo tengo, inicia padecimiento actual hace 24 horas con respiración oral, ronquidos con movimientos torácicos anormales al dormir, así como rechazo de leche materna y se acompaña de rinorrea que no drena la rinofaringe y no cede el paso a colocación de sonda nasofaringea. Mario Israel. Sí, doctora. Bien por el cargador, espérenme tantito. Ok. A ver, ¿me lees por favor, Mario? Sí. Madre del recién nacido refiere respiración oral, aparente roncopatía y apnea del sueño desde hace 24 horas. Desde el nacimiento rechaza alimentación oral. A la consulta médico de base encuentra rinorrea, que no drena rinofaringe, incapacidad de instalar sonda nasofaringea, por lo cual refiere a servicio de urgencias. Este último solicita escanografía craneofacial. El corte axial muestra ocupación de las coanas por tejido de partes blandas y óseas que involucra los meatos medios e inferiores. Asimismo, disminución de la luz de nasofaringe.
Ok. ¿Alguien más que me quiera leer lo que escribió? Yo, doctora. A ver, primero uno y luego el otro. Si quieres tú primero, Saúl. Ok, a ver. Paciente nacido el día anterior presenta cianosis paradójica que cede con el llanto y reaparece con el reposo, además de descarga nasal bilateral. Al intentar amamantarlo presenta llanto, tos y expulsión de la leche. La madre refiere que al dormir produce sonidos, aparente roncopatía que se acompaña de movimientos bruscos al dormir. Gracias, Listo. Saúl. A ver, Cervantes. Inicio del padecimiento actual hace 24 horas, donde la madre refiere niño recién nacido con respiración oral, con cianosis cíclica, que mejora con el llanto y una mala alimentación. Es llevado al servicio de urgencias, donde se le trata de instalar una sonda nasogástrica, lo cual es fallido por limitante al paso. Perfecto. Muy bien, gracias, Saúl. Gracias, Jesús. Sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Sí, con todos los datos que yo les dije de por qué sí, por qué no, hacemos un resumen, ¿ok? Si yo misma les estoy diciendo que el paciente no respira por la boca, ¿por qué intentan continuar con esa misma teoría de que respira por la boca? Sí, es como ¿cómo es? ¿El caballo blanco de Napoleón de qué color es o cómo? Sí, ¿verdad? Pero hay que poner atención a lo que se está diciendo. Ustedes mismos lo están diciendo. Fíjense bien. Hay patrones para todo, ¿sí? Pero ustedes tienen que ser lo suficientemente inteligentes para aprender a resolver situaciones dependiendo de cómo se les presenten los casos. Me llama la atención porque dejamos esa capacidad de análisis, que es una competencia, que es el análisis. Yo creo que es una de las competencias que más se tiene que estimular en los médicos, esa capacidad de análisis, porque aquí es como el Big Brother, las reglas cambian constantemente con cada paciente, ¿ok? Por ejemplo, este paciente, pues, de no ser por la cardiopatía congénita que tiene, a lo mejor de primera intención pudiera yo pensar que fuese una OTC de Coanas. Ahora el paciente llega y lo intubo, y como lo intubo, lo tengo que alimentar por sonda nasogástrica. Y ese es un hallazgo, ¿estamos de acuerdo? Sería un hallazgo, no sería intencionado, ¿sí? El bebé está recién nacido, pero aparte, ¿cómo le hicieron el diagnóstico de la cardiopatía? ¿Cómo se hace un diagnóstico de una cardiopatía congénita? ¿Cuál es el método diagnóstico? ¿No será por ultrasonido? Un ecocardiograma. Ese es el elemento diagnóstico de patología cardíaca, ¿sí? Sobre todo en los pediátricos hay que hacer un eco. Entonces, aquí el paciente pues tendría que habérsele hecho ya un eco, ¿sí? Y a lo mejor la tomografía no, se haría en última instancia porque sería una tomografía de cráneo. Una tomografía no nos sirve para descartar o confirmar una patología congénita cardíaca. El gold estándar es el ecocardiograma, ¿sí? A lo mejor la tomografía la haríamos para descartar, como ya les comenté, alguna otra patología. O en este caso, si ya vimos que aparte de todo, no pudimos pasar la sondita, pues a lo mejor ya podríamos indicar o sospechar de una atresia de Coanas, porque el bebé tiene rinorrea unilateral, ¿sí? O bilateral. Aquí dice que es unilateral, ¿no? O bilateral. No dice, ¿verdad? Entonces, dice los hallazgos de exploración doctora, que es bilateral. Ok, pero sí viene, o sea, aquí dice, mira, dale, no le muevas de ahí donde estaba. Con lo que dice que de las Coanas. Aquí donde dice que tiene un espejo colocado bajo las narinas mientras la boca se encuentra cerrada. Antes de eso dice el médico de base quien lo valoró encontrando presencia en la nariz de rinorrea que no drena la rinofaringe.
Esto sería complicado revisarlo, ¿no? Realmente no, sería difícil que nosotros veamos o no veamos si tiene descarga o no tiene descarga. ¿Por qué? Porque la cavidad oral de todas maneras va a estar húmeda, ¿sí? Entonces ahí a lo mejor nada más es la presencia de rinorrea y aquí es importante que sea unilateral o bilateral. Y vuelvo a repetirlo. Todo este padecimiento actual en la línea del tiempo está mal, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué está mal? Porque está siendo mal referido, si nosotros lo vemos desde el punto como lo dijo Saúl y lo complementamos con lo que dijo Jesús, nos damos cuenta de cómo el paciente llega a urgencias porque presenta cianosis, que la mamá refiere que cuando llora descansa y mientras se alimenta pues nomás no puede comer y por lo tanto el bebé ¿cómo está? Pues si no come, ¿cómo va a estar? Irritable, ¿no? Entonces, acuérdense que la novela que nosotros contamos tiene que ser contada para un médico, ¿sí? Y el paso aquí se hace cuenta que ahí al bebé ya llegó cianótico, llegan, lo intuban y le tratan de meter una sonda, no se puede, la meten la sonda orogástrica, más que nasogástrica ya al final, que cuando son recién nacidos de 1,600, ¿cuánto es? 1,900, híjole, es bien difícil meterles una sonda nasogástrica, la mayoría de las veces son sondas orogástricas, ¿ok? Es más fácil meterla por la boca que por la nariz, porque la nariz es imagínense la naricita de un bebé de menos de 2 kilos. Entonces, es complicado llegar la mayoría de las veces se les pone una sonda nasogástrica, porque las sondas suelen ser para alimentar a los bebés, ¿sí? Esa es la intención, alimentar a los bebés. Entonces, pues no, imagínate, ni con gotero se puede ahí pasarle comida por una sondititita que le va a caber en una naricitita, ¿sí? Entonces, si se fijan, todo esto que yo les estoy explicando es parte de la falta de experiencia que ustedes no han tenido al acudir a hospital, ¿están de acuerdo? No han estado, no han visto un bebé de 2 kilos, se lo imaginan, pero no lo han visto, ¿ok? Y todo eso es que aunque me lo platiquen, pues yo te lo digo porque yo he visto un bebé de 2 kilos del tamaño que tiene, ¿no? Entonces, más que mi experiencia en conocimiento, porque yo no soy pediatra, es porque los veo cuando me piden las interconsultas ahorita actualmente, pero porque yo ya fui al internado, ya todo lo demás, ¿no? Entonces, a ustedes todavía les falta toda esa práctica, por eso cuando les digo, vayan al hospital, vayan, porque necesitan no nada más leerlo, sino verlo e imaginarlo, ¿sí? Corroborarlo, comprobarlo, ¿sale? Entonces, aquí ya vimos la definición, a mi parecer, se complementa muy bien tanto la de Saúl como el inicio del padecimiento y de Jesús como complemento, ¿sí? Supongamos que ya llega el bebé, ¿ok? Llega el bebé, llega al servicio de urgencias, se intuba, ¿sí? O sea, así como nos lo refirieron. Y lo que amerita intubación orotraqueal, ¿ok? Y luego ya se intenta la colocación de sonda nasogástrica y se descarta o se confirma patología cardíaca. En ese momento en el que llega mi bebé con la cianosis, ¿sí? Y con lo que estaba platicando la mamá, lo primero que tendríamos que descartar sería una patología cardíaca, ¿ok? Sería lo primerititito, sobre todo siendo prematuro, etcétera, sería lo primero. Yo creo que ese bebé de 1,900 pues no lo darían de alta, entonces la mamá ni se enteraría para empezar, ¿ok? Ahí también tenemos que correlacionar. O sea, ese bebé no se hizo el diagnóstico porque la mamá lo haya traído. El bebé se hizo el diagnóstico estando en hospital seguramente, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Acuérdense que estamos llevando el caso a la práctica, ¿sí?
El bebé está ahí, le hacen el diagnóstico, le hacen un ecocardiograma, ahí está al lado de la sonda nasogástrica fallida. Cuando ya confirman, de todas maneras, pues se realiza una interconsulta otorrino. ¿Por qué? Porque hay una atresia de Coanas, o sea, porque hay esa probabilidad diagnóstica, ¿sí? Pero el bebé ya está por manejo de pediatría en la neonatología, etcétera, etcétera, pero ya está intubado. Entonces, si el bebé ya está intubado, ni le puedo hacer la pruebita de que empañe el espejito, ni nada de eso. ¿Ok? Si lo llevamos a la práctica normal, donde no sea un bebé que tenga una cardiopatía, pues ahí es muy frecuente. ¿Nunca vieron ese capítulo en Grey's Anatomy? Este capítulo existe en Grey's Anatomy de un bebé que se la pasa llorando en los neonatos. Llora y llora y llora hasta que se le ocurre ha de haber sido a Meredith, porque era la estrella de la película, con mis alumnos. Y se le ocurre hacerle la prueba del espejo. ¿Por qué? Porque el bebé tiene un llanto incesante. Lo tratan de alimentar, lo alimentan por sonda, lo que sea, pero a final de cuentas el bebé no puede respirar. Y como ya les acabo de comentar, la mayoría de las veces las sondas son sondas de alimentación las que les aplican, no son nasogástricas, la mayoría son sondas de alimentación que son orogástricas. Entonces es difícil llegar al diagnóstico. ¿Va? Para que vean todos los capítulos de Grey's Anatomy, sí sirven. Sexo. ¿Me escucharon? Claro. Entonces, muy importante esta situación, ¿sí? Entonces, lo dejamos así en cuanto al padecimiento. Como ya lo comentamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay imposibilidad de poder hacer las pruebas que aquí refieren y solamente vamos a tener eso que ya comentamos como lo comentamos. Vamos a ver la exploración física. Sí me di a entender, porque estuve así medio como redundante. Díganme si sí me di a entender. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Seguros? O sea que si les llega una criatura, ¿sí van a hacer diagnóstico o no? Es un hallazgo. En este caso, por la cardiopatía, es un hallazgo, sí, que obviamente ese bebé con una cardiopatía más una atresia de Coanas, yo creo que ahí hubiera quedado si lo hubieran entregado a la mamá, ¿sale? Sobre todo con menos de 2 kilos de peso. Sí, entonces, para que más o menos tengan ustedes en mente lo que puede suceder. A ver, vamos a ver lo de la exploración. Exploración física. Tensión arterial 65/45 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 55 respiraciones por minuto. Temperatura 36 grados centígrados. Saturación de oxígeno 96%. Peso 1600 gramos. Talla 48 centímetros. Perímetro cefálico 35 centímetros. Tiempo de recoloración 3 segundos. Diuresis 4 a 6 mililitros por kilogramo. Deposiciones meconio 1 después de 48 horas. Neonato de edad no igual a la cronológica, consciente, responde a estímulos en llanto, cooperador, en posición libremente elegida, con un adecuado estado de hidratación y coloración mucotegumentario, datos de dificultad respiratoria. Cabeza, cráneo normocéfalo sin hundimientos o exostosis, fontanela anterior diámetro 24 milímetros, posterior de forma normal, cabello con adecuada implantación. Cara, simétrica al reposo, con pliegues frontales y surcos nasogenianos conservados. Elevacejas, sin desviación de la comisura labial, con movilidad facial y sensibilidad táctil conservada. Ojos, simétricos con presencia de ptosis palpebral izquierda, con apertura espontánea,
cierre completo al mínimo y máximo esfuerzo, movimientos oculares conservados, pupilas isocóricas, normorrefléxicas, sin nistagmus espontáneo o evocado a la mirada, disminución de la agudeza visual en ojo izquierdo. Oído, pabellón auricular inserto sin deformidades, conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, cono luminoso presente, resto de estructuras anatómicas de referencia conservadas. Oído derecho, pabellón auricular inserto sin deformidades, conducto auditivo externo permeable, membranas timpánica íntegra, cono luminoso presente, estructuras de referencia anatómicas conservadas. Nariz, mesorrina, pirámide nasal alineada. A la rinoscopía anterior, mucosa y cornetes de color pálido en ambas fosas nasales. Presencia de rinorrea acumulada que no drena la rinofaringe, obstrucción de coanas. Cavidad oral. Adecuada apertura oral. Lengua móvil en sus 2/3 distales. Piso de la boca sin abombamientos. Paladar óseo íntegro y simétrico. Serostomía. Orofaringe. Paladar blando, íntegro y simétrico. Úvula central inmóvil. Amígdalas intravélicas sin reacción periamigdalina. Pared posterior de faringe granulosa sin descarga retronasal. Cuello cilíndrico, simétrico, tráquea central inmóvil, sin masas ni megalias palpables, pulsos carotídeos sincrónicos. Abdomen blando, sin megalias, cordón umbilical normal, sin sangrado, ombligo normal. No. Ok, entonces, bueno. En todo en todo quedamos más o menos, si se dan cuenta, pues en general todo debe de estar normal, ¿sí? Sin embargo, volvemos a lo mismo, pues el neonato de edad no igual a la cronológica, ¿sí? Seguramente debe de estar hipotrófico, eso es muy importante. Pues no está consciente porque si está intubado, debe de estar sedado. Por lo tanto, ya no podemos hacer todo lo demás. Si nuestro paciente está intubado, ¿sí? No podemos hacer ninguna de esas exploraciones y cuando están sedados, hay que siempre en la nota tratar de revisar y de ver bajo qué tipo de sedación está, si es midazolam, si es propofol, lo que sea, y a qué cantidades, ¿ok? Eso es importante ponerlo, porque hay veces que están en una sedación muy profunda o así, o hay veces que nada más, es más, hay veces que ni siquiera están sedados, puede ser que estén despiertos nada más con la intubación, sí suele llegar a suceder, pero la mayoría de las veces cuando todavía apenas está haciendo diagnóstico, pues sí lo sedan, ¿no? La mayoría de las veces para poder hacerles todo lo demás, ¿sí? Y ya posterior a esto, cuando ya se tiene un diagnóstico, se van despertando para poder ver la posibilidad del destete o lo que es la extubación del paciente. ¿Ok? Lo autografió del centro. Ay, ¿ese qué? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo demás sigue siendo igual. Obviamente, pues hay que, si nosotros hacemos la exploración física y el paciente está sedado, pues tenemos que poner todo así, todo tal cual.